María Laura Bravo. Hola, buenos días a todos. Ahí están ingresando los invitados. Bueno, vamos a dar inicio a la defensa de tesis doctoral de la ingeniera agrónoma Almendra Cremaschi, la cual se denomina Transiciones a la sustentabilidad en el sector de semillas de Argentina. Su directora es la doctora Anabel Marín, el codirector, el doctor Patrick Baxnadenberg, y el asesor académico, el profesor ingeniero agrónomo Daniel Escaturice. El jurado evaluador está compuesto por el doctor Pablo Estampela, que es licenciado en Biología, Orientación Botánica, otorgado por la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de esta universidad. Es doctor en Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo también de esta universidad. Y es investigador asistente del CONICET, participante del Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad de La Plata. Nos acompaña también en el jurado el doctor Mariano Ordano, que es biólogo, doctor de Ciencias en Ecología y Manejo de Recursos Naturales del posgrado en Ecología. Es investigador independiente del CONICET, del Instituto de Ecología Regional, Centro Científico Tecnológico del CONICET, NOA Sur, de San Miguel del Tucumán. Y también nos acompaña en el jurado el doctor Ramón Ciesa, que es ingeniero agrónomo de esta facultad, es máster en Agroecología y Desarrollo Rural Sustentable de la Universidad Internacional de Andalucía de España y es doctor de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de esta facultad. Es profesor de la asignatura Taller de Integración Curricular 2 de esta facultad en la Universidad de La Plata. Bien, ahora damos inicio a la presentación de Almendra, si quieres compartir. Bueno, Fernanda, hay algunas personas... Ya. Gracias, perdón, no quería admitir yo. Bueno, perfecto. Entonces, gracias Fernanda por la introducción y gracias a todos y a todas quienes me acompañan hoy. A ver, un momentito. Aquí estamos. Bueno, gracias también a los jurados por sus comentarios que he tratado de incluir en esta presentación y de abordar hoy. Como dijo Fernanda, mi tesis se titula Transiciones a la sustentabilidad en el sistema de semillas de Argentina, porque como veremos en los próximos minutos me interesan las estrategias, barreras y oportunidades para transicionar hacia un sistema de semillas más sustentable. ¿A qué me refiero cuando digo un sistema de semillas más sustentable? Me refiero a un sistema más diverso en términos bioculturales y también más justo. Mis directores y codirector ha sido presentado por la doctora Gaspari, pero también destaco el apoyo de muchas personas que están aquí hoy a quienes les agradezco su acompañamiento. Esta tesis es el resultado de aproximadamente entre 6 y 7 años de trabajo de investigación-acción, lo cual implica un desafío de no solo estudiar iniciativas que busquen construir sistemas más sustentables, sino también de participar activamente en ellas, especialmente en BioLeft. Esto implica un compromiso que excede lo analítico, que excede lo académico, pero también implica posibles sesgos que he tratado de abordar en mi investigación. Y como toda producción de conocimiento, soy responsable por lo que diga aquí, pero este es el producto de un trabajo colectivo. Mi presentación se estructura como sigue. Voy a presentar los objetivos generales y específicos de mi investigación. Voy a introducir brevemente la temática que motivó mi trabajo de estos años y el marco teórico en el que me he apoyado para responder las preguntas. Y también voy a explicar las limitaciones que encontré en ese marco teórico y de allí mis contribuciones tanto teórico-metodológicas como empíricas. Y voy a terminar con las conclusiones. Bien, el objetivo general de mi tesis es contribuir a la comprensión de los procesos de transición a la sustentabilidad en curso en el sector semillas desde un país en desarrollo como es Argentina y desde una perspectiva
de justicia epistémica. Resalto dos cuestiones: en curso, que es una de las principales complejidades que tiene este estudio, y resalto justicia epistémica, que es uno de los valores, de los conceptos centrales para mi tesis, especialmente para el estudio del potencial transformativo que tienen las iniciativas existentes para realmente contribuir a un proceso de transición a la sustentabilidad que sea especialmente justo. Para eso, mis objetivos específicos son analizar el desarrollo histórico del régimen de semillas en Argentina, cómo hemos llegado hasta aquí, identificar iniciativas que busquen abordar los problemas que encuentro que ese régimen enfrenta, desarrollar un marco analítico que me permita estudiar el potencial transformativo que tienen esas iniciativas y analizar tanto sus capacidades transformativas como su diálogo con factores exógenos que condicionan el desarrollo. Por último, busco contribuir a la comprensión de los procesos de conformación de nichos a partir de experimentos. Aquí hay muchos conceptos que voy a explicar luego. Pasemos entonces a la problemática que ha motivado mi trabajo y que tiene que ver, como vemos aquí en este gráfico, con la abismal concentración del sector semillas. Hay dos empresas principales que controlan el 40% del mercado de semillas comerciales, lo cual ha redundado en preocupaciones a nivel global y local, tanto señaladas por instituciones internacionales, por organismos, sectores de la academia y también por organizaciones de base u organizaciones activistas. Las consecuencias notadas, ¿no? Van desde la pérdida de biodiversidad, pérdida de conocimientos que afectan tanto a la diversidad cultural como a las capacidades de innovación de los sistemas locales, pero también en otros países, dificultad de acceso a semillas comerciales, ya sea debido a sus altos precios, como a la disponibilidad de semillas adaptadas a ciertos sistemas, como la agricultura agroecológica u orgánica. Si bien, Perdón, Almendra, sí, no se está viendo completamente la presentación. perdón, porque O, estaba haciendo o- zoom. Ahí va. gracias. Perdón, Fernanda. Gracias, gracias por avisarlo. Gracias. Si bien diferentes actores han intentado abordar estos desafíos, ya sea desde gobiernos, academias, organizaciones de base, estas experiencias se presentan como desarticuladas y no logran tener un impacto a nivel de sistema que revierta estas tendencias. En este marco me pregunto, como motivación, cómo hemos llegado hasta acá, qué se está haciendo y qué potencial de transformación tiene lo que se está haciendo. Para abordar estas preguntas, yo utilicé el marco teórico de transiciones a la sustentabilidad, que es un marco fuertemente transdisciplinar, preocupado por cómo suceden los cambios estructurales. Y por cambios estructurales podemos decir cómo suceden las transiciones. La literatura define a las transiciones como procesos de largo plazo que implican transformaciones de todo el sistema en tecnologías, actores, visiones, reglas e interacciones entre los elementos, y que son de largo plazo, no lineales, multiactor y especialmente con final abierto. ¿A qué me refiero con esto de final abierto? Los procesos de transición implican un gran componente de incertidumbre que implica no poder predecir lo que va a pasar o cómo se va a desencadenar. En particular, a mí me interesa un tipo de transiciones que son más complejas aún, que son las transiciones a la sustentabilidad. Luego voy a explicar por qué me parecen más complejas de abordar. Pero para atender a mis preguntas, hay dos enfoques dentro de la teoría de transiciones que a mí me resultan particularmente útiles, que son la perspectiva multinivel y la gestión estratégica de nichos. La perspectiva multinivel es esta perspectiva que vemos acá con diferentes escalas y propone que las transiciones resultan de la interacción de tres niveles de análisis. El contexto, que es una palabra familiar para todos, como puede ser el cambio climático; los regímenes, que son una categoría muy importante para las transiciones y que representan las configuraciones de actores, tecnologías, reglas y valores que han coevolucionado, se han adaptado mutuamente a lo largo de la historia y determinan las formas instituidas de cumplir con cierta función social. En el caso que nos reúne hoy, hablamos de la función de producir semillas, mejorar semillas y distribuirlas. Estos regímenes favorecen la innovación incremental dentro de una determinada trayectoria, pero por su grado de consolidación limitan las innovaciones radicales, ¿no? Los cambios disruptivos. Esas innovaciones radicales se gestionan en el tercer nivel, que son los nichos. ¿Permiso?
Los nichos son espacios por fuera del régimen donde diferentes actores experimentan y desarrollan ideas novedosas que en el caso de las transiciones a la sustentabilidad pretenden abordar problemas de sustentabilidad de los regímenes. Si esos nichos se desarrollan suficientemente y existen, ya sea producto del contexto como de problemas internos al régimen, ventanas de oportunidad, es decir, grietas, rupturas, espacios en el régimen que permitan la entrada de nuevas ideas, puede desencadenarse una transición, que puede ser la solución de un determinado problema, la reconfiguración de todo el régimen o incluso su sustitución. El segundo marco es la gestión estratégica de nichos, que ya con un propósito un poco más normativo, como vemos en su título, busca gestionar el desarrollo de esas iniciativas y para eso incorpora un cuarto nivel de análisis, que son los experimentos. Los nichos, si bien son estructuras disruptivas con innovaciones radicales, tienen ya un alcance global. Por ejemplo, si yo digo autos eléctricos, todos ustedes me entienden de qué estoy hablando sin necesidad de referir a Tito en Misiones o a, no sé, Tesla. En cambio, los experimentos tienen un carácter local, profundamente territorialmente anclado y son mucho más pequeños. Esta literatura también ha ahondado, perdón, voy a hacer una aclaración, que es que como estas categorías son analíticas y representan un continuo, yo me voy a referir a iniciativas para hablar tanto de experimentos como de nichos cuando no sea necesario diferenciarlas, ¿no? La literatura de gestión estratégica de nichos también ha contribuido a desandar o a conocer mejor cuáles son los procesos que necesitan estas iniciativas para desarrollarse. Y diferencia dos tipos de procesos. Los endógenos al interior de las iniciativas, que son la protección, pongamos por caso un subsidio, y el desarrollo que tiene que ver con la generación y afinar esta idea, ¿no? Que tiene que ver con el aprendizaje, la articulación de expectativas y visiones y la formación de redes robustas y diversas. Otra cuestión importante de esta teoría es que le da mucha importancia a los agentes intermediarios que tratan de vincular estas experiencias y agregar el conocimiento, conectarlas para generar nichos que tienen un mayor potencial de transformación. Esta literatura es sumamente interesante y apropiada para este caso justamente porque mira procesos de cambio estructural. Sin embargo, he encontrado a lo largo de mi tesis algunas limitaciones a las que pretendo aportar. Voy a explicar primero las limitaciones empíricas y luego las limitaciones teóricos-metodológicas que me van a llevar un poco más de tiempo. Respecto de las empíricas, una de las limitaciones tiene que ver con la falta de casos en nuestro país. Si vemos la reciente revisión de Melchior y Neuwirth en 2021, vemos que hay solo uno o dos casos de estudio en Argentina. Y en el caso de trabajos sobre semillas más en general, hay pocos trabajos a nivel global. Aquí puse algunos de los más importantes. En cuanto a la limitación teórica, es un poco más compleja y tiene que ver con las dificultades para estudiar y conceptualizar el potencial transformativo de iniciativas en el marco de transiciones justas en curso. Acá tenemos varios componentes, ¿no? Potencial transformativo, transiciones justas y transiciones en curso. Bien, las transiciones, como dije anteriormente, son procesos con final abierto y por eso la mayor parte de la literatura se ha centrado en el estudio de procesos históricos. Por ejemplo, no sé, del carro a el motor, ¿no? Los estudios de transiciones en curso tienen la complejidad de no poder predecir qué se va a pasar. Sin embargo, en un contexto de policrisis, como llaman algunos autores, como nos encontramos actualmente, donde los recursos son cada vez más escasos y la toma de decisiones más urgente, distintos autores se han interesado por herramientas conceptuales y metodológicas que permitan tomar decisiones en el ahora a pesar de que no podamos predecir qué es lo que va a pasar. Con esta idea prospectiva, distintos autores han estudiado el potencial transformativo. Sin embargo, una revisión de los estudios de potencial transformativo que vienen de la literatura de transiciones, aquí abajo puse la referencia de Ciesa y Sarandon, que lo tenemos aquí y que habla sobre potencial transformativo, pero desde otro marco teórico. Los estudios de potencial transformativo desde la teoría de transiciones encuentran una limitación. Si vemos este cuadro vamos a ver que hay una cierta vaguedad en el concepto que no explicita a qué se refiere el potencial transformativo, para qué, y asimismo para su estudio moviliza ciertas categorías que tienen que ver sobre todo con los procesos endógenos a los nichos y no con los procesos exógenos en diálogo con el régimen.
Bien, aquí está entonces mi primera pregunta. ¿Qué es y cómo estudiar el potencial transformativo de las iniciativas que buscan fomentar transiciones hacia sistemas más sustentables? Contestar esta pregunta me enfrentó con dos tipos de problemas. Problemas ontológicos que hacen a la identidad del potencial transformativo, a qué es el potencial transformativo, y un problema epistémico que tiene que ver con cómo aproximarse al estudio del potencial transformativo. Dentro del problema ontológico hay dos cuestiones, una un poco más operativa, que es, bueno, considerar también los factores exógenos a las iniciativas que afectan a toda la constelación de iniciativas y no solamente a una, que ahora voy a profundizar, y una cuestión un poco más compleja o profunda que tiene que ver con la falta de un abordaje suficiente de la pluralidad de visiones a la sustentabilidad. Dijimos que las transiciones, o dije que las transiciones a la sustentabilidad tienen dos complejidades. Una es que es final abierto y otra es que no existe un consenso sobre qué es la sustentabilidad. Es cierto que desde organismos internacionales, como por ejemplo el informe de Brundtland, se han llegado a ciertos consensos. Esas definiciones no son demasiado operativas y no nos dicen mucho sobre cómo es un sistema sustentable. Si yo pregunto aquí, entre todos quienes estamos en esta llamada, cómo es un sistema de semillas sustentable, seguramente vamos a priorizar distintas cosas. La no explicitación de a qué nos referimos con sustentabilidad cuando hablamos de potencial transformativo puede llevar a la priorización de algunas visiones de sustentabilidad y a la marginación de otras. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante en términos de justicia por dos razones. Una razón que tiene que ver con lo normativo, que es lo que se debe hacer, debemos encontrar marcos justos e inclusivos que acompañen o que reconozcan todas las visiones, pero también una cuestión práctica. La creciente conflictividad en las transiciones actuales, tanto en la agricultura como en la energía, nos da cuenta de que llevar a cabo procesos injustos que no reconozcan algunas visiones puede llevar a un grado de conflictividad que bloquee las posibilidades de cambio. En este marco, el segundo problema es un problema epistémico. En un contexto de transiciones que son inciertas y donde hay tensiones entre las visiones, ¿cómo estudiar el potencial transformativo? Yo traté de contribuir a estos dos problemas de esta manera. Primero, con una contribución teórica, yo desarrollé un concepto ampliado del potencial transformativo que tiene en cuenta los factores exógenos, la pluralidad de visiones de sustentabilidad y las nociones de justicia. Una contribución metodológica que tiene que ver con el desarrollo de una herramienta concreta para el análisis del potencial transformativo. Y una contribución empírica que tiene que ver con el análisis del sistema en Argentina, tanto del régimen como de las iniciativas o nichos. Voy a pasar entonces a la primera de las contribuciones que tiene que ver con operacionalizar este concepto. Bien, para operacionalizar el concepto me pareció útil distinguir entre los factores endógenos a las iniciativas que mencioné antes cuando expliqué aquí la gestión estratégica de nichos, de aquellos factores exógenos que tienen que ver con su diálogo con el régimen, ¿no? Voy a volver aquí, perdonen. Perdón, un problema con la presentación y salteé las preguntas de investigación y las contribuciones. Si me permiten, voy a volver ahí porque no sé por qué se salteó esa slide. En el marco de los problemas que mencioné, identifiqué las siguientes preguntas de investigación y las siguientes contribuciones. Las voy a pasar de manera rápida. De manera teórica me pregunto cómo definir el potencial transformativo incorporando la pluralidad de visiones a la sustentabilidad y las nociones de justicia, para lo cual, como venía mencionando, desarrollé un concepto integrador. En la dimensión metodológica me pregunté qué enfoques y metodologías son adecuadas para estudiar el potencial transformativo en contexto de incertidumbre y disputas epistémicas, para lo cual desarrollé una herramienta de análisis. Y dos preguntas empíricas que tienen que ver con qué dinámicas dieron lugar a la consolidación del régimen de semillas actual y qué capacidades transformativas poseen las iniciativas en curso en nuestro país, para lo cual estudié el caso argentino. Ahora sí, vamos a desarrollar la contribución teórica. Bien, estaba comentando que lo primero que hice fue operacionalizar el concepto a partir de distinguir entre los factores endógenos a las iniciativas de los factores exógenos. De ello se desprenden dos categorías analíticas. Voy a distinguir entre capacidades transformativas
que son capacidades inherentes a cada iniciativa, depende de sus características internas, del potencial transformativo, que ya no va a actuar a nivel de una iniciativa, sino a nivel de sistema. ¿Por qué? Porque las dimensiones exógenas, es decir, las barreras al cambio que impone el régimen y las posibles ventanas de oportunidad, afectan a toda una constelación de iniciativas, por lo que no vale la pena, considero, pensar el potencial transformativo de manera individual, sino que requiere un abordaje a nivel de sistema. Entonces tenemos capacidades, factores endógenos, iniciativas, potencial más integrador a nivel de sistema. Para la incorporación de las dimensiones de justicia, es importante considerar que en los últimos años se viene discutiendo la idea de las transiciones justas hacia la sustentabilidad, lo que implica el reconocimiento del carácter de la sustentabilidad como un concepto plural y disputado. La pluralización de este concepto y la deconstrucción de la sustentabilidad como un camino unívoco ha sido abordado por una red que se llama Pathways to Sustainability o Senderos a la Sustentabilidad, quienes han advocado por la idea de senderos. Estos autores afirman que cada sistema es interpretado por diferentes actores y redes y que como resultado se plantean distintos senderos, distintos caminos a la sustentabilidad, sin necesidad de que uno sea mejor que otro, sino que son diferentes estrategias que resultan de las diferentes perspectivas o lentes con los que se analiza un sistema. ¿Sí? Lo cual es crucial para evaluar el potencial transformativo de iniciativas que conciben la sustentabilidad de diferentes formas y que por lo tanto no se pueden comparar como si fueran iguales. ¿Sí? Para integrar la cuestión de la justicia, integré el aporte de Bruin, que trabaja sobre las transiciones justas en el sector agroalimentario y incluye o destaca tres tipos de justicia. La justicia distributiva, para quien trabaja el sistema, de reconocimiento, quienes son los sujetos protagonistas de ese sistema, y de procedimientos. Cómo trabaja el sistema, cómo son las prácticas, en qué son las estrategias. Y dentro de eso voy a mirar dos cuestiones, el conocimiento y la participación. El conocimiento es fundamental, estamos hablando de un marco de innovación, por lo cual la forma en que se producen las innovaciones tiene que ver con la participación y con el conocimiento. Para eso complementé la literatura de transiciones con dos literaturas. Una es la literatura sobre injusticia epistémica de Miranda Fricker y la otra es coproducción. La literatura de injusticia epistémica nos permite develar cuáles son las dinámicas de justicia e injusticia que ocurren durante la producción de conocimiento, no como resultado de la voluntad de ciertos actores, sino como dinámicas que están consolidadas y que llevamos con nosotros por siglos de historia. Y la coproducción es un marco muy útil que permite primero reconocer al conocimiento inherentemente como coproducido y nunca como un producto individual. Luego, pensar en la coproducción de conocimiento por parte de distintos actores como especialmente interesante para la sustentabilidad. Y por último, hay una autora, Josie Chambers, que ahora voy a comentar un poco más, que desarrolló un marco analítico de iniciativas de coproducción que inspiró y ayudó mucho a la construcción de mi método. Entonces, además de las capacidades transformativas y de distinguir el potencial transformativo, yo incluí dimensiones de justicia, que son transparencia y flexibilidad, gobernanza, empoderamiento, diversidad, estrategias de aprendizaje y rol de los investigadores. Todo esto operacionalizando la literatura que cité anteriormente. Con esto, desde esta perspectiva, llegué a la idea del potencial transformativo para las transiciones justas hacia la sustentabilidad, que defino como la capacidad de un conjunto de iniciativas, no de una iniciativa individual, para generar cambios estructurales en un sistema sociotécnico, promoviendo transiciones hacia la sustentabilidad de manera inclusiva, adaptada a contextos específicos mediante la interacción de factores endógenos y exógenos. Este concepto incorpora una perspectiva de justicia, atendiendo a la pluralidad de senderos posibles hacia la sustentabilidad, reconociendo y legitimando perspectivas epistémicas diversas y promoviendo procesos de coproducción. Mi concepto de potencial transformativo no solo evalúa el alcance de las innovaciones tecnológicas y organizativas, sino que evalúa cómo éstas contribuyen a las transiciones justas y contextualmente relevantes, al tiempo que respetan y amplían las capacidades de los actores involucrados para imaginar y construir futuros más equitativos. Ya con este concepto un poco integrador, creo que hay alguien que no está muteado o muteada, hace un poquín de ruido.
Ya con este concepto integrador vamos a pasar a la contribución metodológica, que tiene que ver con el desarrollo de una herramienta de análisis concreta para el potencial transformativo de las iniciativas. Bien. Para el desarrollo de esta herramienta, que voy a mostrar acá solo un ejemplo, pero si quieren ver toda la matriz, la pueden escanear con ese código. Para desarrollar esa herramienta yo no solo operacionalicé los conceptos, sino que construí escalas de valores, ayudada de un método que es el método de conjunto borroso, que permite otorgar valores continuos sin diferencias tajantes entre una categoría y otra. Además, estas escalas de valores las complementé con descripciones, se llaman escalas de Likert, pero no importa, descripciones cualitativas de a qué me refiero con cada escala, y esto lo puse a prueba con las personas a las que entrevisté. Por eso este marco también es coproducido, porque su feedback fue ayudando a que, por ejemplo, incluyera preguntas guía, incluyera valores mínimos, valores máximos y explicaciones para que los actores puedan usar esta herramienta independientemente de estar conmigo, digamos, que esta herramienta realmente pueda ser compartida, replicada y adaptada. Bien. Solo por dar un ejemplo, para mirar la diversidad de agencia de las redes, vamos a decir que si solamente tiene un tipo de individuos innovadores, que son quienes en general empiezan las transiciones, las capacidades transformativas van a ser bajas. A medida que se incluyen distintos actores y que esa red se hace más diversa, las capacidades transformativas aumentan. Entonces ya tenemos un concepto y un marco metodológico. Voy a pasar a explicar mis contribuciones empíricas. Para ello, situé al régimen de semillas en la intersección del régimen agroalimentario y el régimen de conocimiento. ¿Por qué? Porque durante mi revisión de literatura y mis entrevistas a actores clave, descubrí que hubo eventos que fueron pasando en ambos regímenes, agroalimentario y de conocimiento, que fueron marcando el desempeño y que fueron marcando la historia del régimen de semillas a lo largo de su desarrollo. Por ejemplo, que la apropiación de tierras, la revolución verde, cuestiones muy importantes en el régimen agroalimentario, fueron condicionando la forma y los objetivos de investigación en términos de semillas. Y por el otro lado, en el régimen de conocimiento, pasamos de un conocimiento abierto a conocimiento cada vez más apropiable por regulaciones de propiedad intelectual, hasta llegar a lo que Lyon y Kuschek denominan capitalismo académico, que tiene que ver con el conocimiento puesto al servicio del sector privado. Estas dos cuestiones, o el juego en estos dos regímenes, fue dándole forma a un régimen de semillas que yo traté de recuperar, sintetizar y ordenar. No me quiero expandir mucho en esto, pero en el régimen de semillas lo que vemos es una transformación desde las semillas, como las semillas y el conocimiento asociado, ¿no? Las semillas en mi tesis son elementos sociotécnicos, no son solo elementos botánicos, biológicos, sino que también tienen tecnología, tienen historia, tienen cultura en su propia identidad, ¿no? Entonces, las semillas como un bien común gestionadas a nivel local por reglas muy claras determinadas localmente, a lo largo de la historia eh, transformarse en commodities o en productos generados para su venta. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, pues en base a la coevolución de tecnologías, actores y regulaciones. Para darles solo una idea de cómo estos tres factores se han ido adaptando mutuamente, podemos ver, por ejemplo, cómo la ingeniería genética nació en paralelo a, si no después, a las regulaciones de propiedad intelectual que permiten el patentamiento de la materia viva, ¿no? Y cómo las empresas también fueron cambiando su identidad, por ejemplo, integrando empresas semilleras con empresas de agroquímicos. Eso lo que ha resultado es a lo largo de la historia, cada vez menos germoplasma disponible, tanto para investigación y desarrollo, como para usar, como para compartir, como para intercambiar. ¿Cuáles son las implicancias de esto para la sustentabilidad? Bueno, como resultado tenemos problemas complejos.
Cecilia Gárgano habla de encrucijadas, ¿no? Donde productores o investigadores se ven en el medio de sistemas altamente apropiados, los fitomejoradores con sus líneas de investigación fuertemente condicionadas por ejemplo, acuerdos entre instituciones públicas e instituciones privadas, poco acceso a germoplasma por tener que pedir licencias en caso de que las semillas estén patentadas. Hay cierta correlación entre algunas especies en aumentos de precio y regulaciones de propiedad intelectual cada vez más restrictivas. Tenemos pérdidas de capacidades de mejoramiento genético, no solo a nivel local y no solo a nivel institucional, sino capacidades de mejoramiento en términos de los productores, de poder seleccionar su propio material, no solo en Argentina, sino que hay, por ejemplo, un caso muy interesante en Canadá. Cada vez hay menos diversidad de semillas disponibles. Si vemos acá en Argentina, la superficie de cultivo de las principales especies está tomada por cultivos transgénicos, y dentro de esos cultivos transgénicos tenemos muy pocas innovaciones asociadas a ellos, con lo cual hay una reducción del germoplasma disponible, de las características disponibles y sobre todo de los actores que deciden qué, cómo, para quién se producen las semillas y cómo se pueden usar. ¿Qué se está haciendo en Argentina frente a estas tendencias? Mucho. Yo tuve 2 etapas de trabajo para identificar iniciativas. Una de ellas tiene que ver con un muestreo de bola de nieve a partir de mi rol en BioLeft, pero en 2021 la Secretaría el programa Semillar realizó un relevamiento de la demanda de semillas para la agricultura familiar, campesina e indígena, en el cual utilicé para complementar mis hallazgos. Ahí, a partir del análisis de esa encuesta, en las siguientes 3 slides voy a compartir muy brevemente lo que encontré de esa encuesta y luego voy a pasar a los casos que yo tenía identificados. En el trabajo de mi tesis identifiqué que existen más de 100 iniciativas dedicadas a cuestiones de acceso a semillas. Y si complemento lo que encontré en esta encuesta con las iniciativas que yo ya había encontrado, encuentro que hay por lo menos 15 que buscan abordar estos problemas a partir de prácticas consideradas innovadoras o de innovación, ya sea mejoramiento genético, selección o también innovaciones sociales como nuevos arreglos institucionales o nuevas alianzas. De la encuesta encontré que muchas de las innovaciones de estas iniciativas están ubicadas en la provincia de Buenos Aires, Misiones y Río Negro, aunque una entrevista con quien desarrolló esta encuesta me advirtió de ciertos sesgos que puede haber, y la mayoría de ellas se encuentran destinadas a cultivos hortícolas. Otro de los hallazgos tiene que ver con la importancia de agentes intermediarios que, lamentablemente tengo que decir, conectaban estas iniciativas a nivel de todo el país, que si hago aquí zoom van a ver que eran ProHuerta, la Secretaría de Agricultura Familiar y varias estaciones de extensión de INTA, que conectaban y articulaban estas iniciativas formando una red con alto potencial transformativo. Estos programas este año han sido desmantelados. Bien, yo hice un mapeo de estas iniciativas y en base a la encuesta identifiqué 2 desafíos concretos que mencionan. El primero es la falta de conocimiento sobre procesos de selección, mejoramiento genético y manejo de cultivos en general, que da cuenta de 2 cuestiones que voy a retomar más tarde. Una es la pérdida de capacidades locales de mejoramiento, de capacidades locales de selección, y la otra tiene que ver con la falta de legitimidad del propio conocimiento, ¿no? A lo largo del desarrollo del régimen de semillas, los agricultores han pasado de ser quienes mejoraban, seleccionaban las semillas, a directamente usuarios, como si fuese una plataforma Netflix con un servicio, ¿no? Usuarios de una tecnología que no les pertenece, sino que está licenciada. Bien, el siguiente desafío tiene que ver con la necesidad de aumentar los canales de comercialización, ya que no logran una demanda suficiente de semillas. Aquí vemos otra cuestión que es la desarticulación del sistema. Tenemos por un lado productores que dicen que no consiguen semillas adaptadas a sus planteos productivos, y por el otro productores de semillas que dicen que no tienen una demanda suficiente para sostenerse. Si alguien quiere participar o ver en profundidad el mapeo, puede usar ese QR que dejé ahí. Bien. Yo tomé 7 casos para analizar en profundidad y para implementar la matriz del potencial transformativo.
Estos casos son el programa de rescate y mejoramiento participativo del tomate criollo, que es un programa liderado por la Facultad de Agronomía de la UBA, BioLeft y el Ministerio de Desarrollo Agrario, y que busca generar tomates con un mejor gusto, que es una de las características que se ha perdido por centrar el mejoramiento genético en el rendimiento. Otra de las iniciativas de la cual participo es BioLeft, que se autodefine o nos autodefinimos como un laboratorio comunitario de semillas dedicado a las semillas de código abierto, que es un tipo de licencia para garantizar su permanencia abierta, y mejoramiento participativo. El tercer caso es el Banco de Semillas Ñanderoga, que está ubicado en Rosario y que tiene un centro agroecológico donde adaptan germoplasma de otros lados y experimentan cómo funciona ese germoplasma en Rosario. Y también tiene un programa, una innovación social que es un programa de madrinazgo y padrinazgo de semillas donde la gente toma la conservación de ciertas variedades. El cuarto es Minca Semillera, que es una cooperativa de semillas agroecológicas de Florencio Varela, que tiene una organización cooperativa y feminista para proveer semillas agroecológicas. El quinto es el grupo de semillas locales de la Facultad de Agronomía de La Plata, que busca la recuperación de hortalizas típicas locales a partir de, bueno, su mapeo, multiplicación y distribución. La sexta es el desarrollo de un maíz para la agricultura familiar desarrollado en Misiones que busca responder a la demanda de productores familiares y campesinos que no tenían semillas de buena calidad para la agricultura familiar. Y el último es el caso de un híbrido de maíz para la agricultura orgánica desarrollado en Pergamino que lo que busca es sombrear el suelo para poder tratar las malezas sin agroquímicos. Todas estas innovaciones, como vemos, van al margen o están por fuera de las innovaciones a las que se dirige el régimen. Bien, yo implementé la matriz de análisis con los actores. Traté de entrevistar a al menos 2 actores dentro de cada iniciativa, garantizando diferentes perspectivas. En algunos casos eso fue posible y en algunos casos eso no fue posible, pero obtuve indicadores de cuáles son las capacidades transformativas de estos experimentos. Como podemos ver, en la mayoría de los casos los mecanismos de protección son o insuficientes o de demasiado corto plazo comparados con los procesos de las iniciativas. El foco del aprendizaje, es decir, dónde está el componente innovativo. La mayoría de las iniciativas consideran que desarrollan prácticas o tecnologías innovadoras. La diversidad y agencia de las redes, en la mayoría de los casos hay múltiples actores, extensionistas, investigadores, agricultores y hasta consumidores. En algunos casos los agricultores articulan directamente con los investigadores. En la articulación de expectativas y visiones hay cierta divergencia, por ejemplo, en cuanto a si registrar las semillas en el sistema formal o no, en cuanto a una visión demasiado romántica que encuentran que la sociedad civil tiene de la producción de semillas. Estoy citando cuestiones de las entrevistas, ¿no? Y también por ejemplo, el trabajo o no con cultivos transgénicos. Luego, en el carácter transformador de las narrativas, lo que descubrí es que ninguna de ellas pretende que el régimen actual deje de existir, sino que pretenden o bien abordar problemas concretos o generar alternativas locales o generar regímenes paralelos que permitan la convivencia de dos regímenes. Ahora, ¿qué pasa cuando miramos las dinámicas o las dimensiones vinculadas a la justicia? Perdonen. En cuanto a participación, los experimentos muestran altas capacidades, aunque con algunos matices. La mayoría trabaja tratando de empoderar a la agricultura familiar y agroecológica, por lo que muestran altas capacidades transformativas. Todos tienen diferentes mecanismos de participación, transparencia y sistemas de gobernanza más o menos flexibles. Sin embargo, si miramos las dinámicas de justicia, vamos a ver que la mayoría de las iniciativas presentan capacidades transformativas altas, excepto 2 casos interesantes.
Disculpen. Ambos experimentos, que presentan capacidades transformativas medias, abordan la demanda concreta de un grupo social, es decir, la necesidad de semillas. Estas experiencias toman esa demanda, pero la desarrollan con una mirada puramente científica. Solo por dar un ejemplo, en ambos casos las semillas se desarrollan y se mejoran en condiciones altamente controladas, que distan muchísimo de las condiciones en las que luego esos materiales son utilizados. Esto ha redundado en dos cosas. Una es que los agricultores participan solo al principio o al principio y al final de los procesos, que cuando estos materiales se inscribieron, los agricultores que participaron no tuvieron un reconocimiento, no fueron reconocidos ni en la inscripción ni tampoco en artículos publicados sobre el tema. La contribución de los agricultores tuvo que ver con conversaciones orales que no fueron sistematizadas, etc. Y en ambos casos hubo dificultades para que esas innovaciones efectivamente llegaran a los agricultores. Me voy a apurar un poco y voy a pasar a una de las principales conclusiones, que es que del análisis empírico de las iniciativas se desprenden tres senderos de cambio en el sistema de semillas de Argentina, con diferente potencial transformativo. Dijimos que el potencial transformativo va a ir a nivel de sistema, así que hay un componente que voy a analizar después. Y que tienen diferentes características. Una es el sendero del Tecnofix, perdón por el inglés, ahora explico por qué usé ese término, el sendero de la memoria biocultural y el sendero de la coproducción. Voy a explicar de qué se tratan estos tres senderos. El sendero del Tecnofix su nombre viene de un término ampliamente usado por Donna Haraway, que refiere a aquellas intervenciones en que la tecnología se presenta como respuesta a los problemas sociales, ambientales y ecológicos que el mundo enfrenta en la actualidad. Este sendero, en base a las iniciativas que yo estudié, es liderado en general por instituciones públicas de investigación y desarrollo, como INTA o universidades, con el fin de producir una respuesta rápida a una necesidad de semillas. Si bien hay una escucha activa de los agricultores, el conocimiento que se usa para desarrollar las innovaciones es conocimiento meramente formal, conocimiento académico, y se basan, o su eje está en la justicia distributiva, es decir, en generar respuestas para actores a los que el régimen no responde. Esto tiene un valor muy importante, hay un gran compromiso, por ejemplo, con el rol del Estado que ven estos científicos y científicas, que mencionan una responsabilidad de generar respuestas para esos actores. El resultado son innovaciones tecnológicas, muy claramente, nuevas semillas híbridas y varietales, pero tienen el riesgo de reproducir dinámicas de justicia epistémica, es decir, de marginar ciertos conocimientos, no desde un actor a otro, sino que la marginación se produce en la interacción. Voy a aclarar esta cuestión. Hay productores que participaron de estas experiencias que mencionan que su conocimiento no es válido porque es muy cualitativo. Esa es como la categoría que usan para decir, bueno, los productores no sabemos seleccionar, no sabemos experimentar. Eso lo tienen que hacer los científicos. Con lo cual no estoy diciendo que los científicos marginaron necesariamente a otros, sino que son dinámicas que se generan. El objetivo de este sendero es generar una respuesta para el régimen, arreglar algo. De ahí viene la idea de fix, pero no pretende generar cambios estructurales en el régimen. De hecho, si vemos las innovaciones, vamos a ver que se registran en el INASE, se publican en papers, digamos, no hay un cuestionamiento profundo al régimen. Vamos al segundo sendero, que es el sendero de la memoria biocultural. Voy a hacer una aclaración. Muchas veces en estos casos, en el caso de este sendero, ni siquiera se puede cumplir ese arreglo porque, por ejemplo, faltan alianzas con otros actores. Por ejemplo, hay casos donde las semillas se producen pero después no llegan al mercado porque nadie las multiplica, porque es una respuesta tan aislada que luego no hay quien la tome y multiplique esas semillas. El sendero de la memoria biocultural es un sendero centrado en la recuperación de prácticas tradicionales, es motivado por organizaciones de base en conjunto con extensionistas con alta experiencia en desarrollo territorial. El conocimiento más valorado
Por supuesto que estas son simplificaciones y que los sistemas reales son mucho más complejos de lo que estoy planteando aquí, ¿no? Pero el conocimiento más que predomina es el conocimiento informal. Tampoco me gusta la categoría de conocimiento informal porque es mucho más que informal, ¿no? Es un conocimiento local y es muy valioso. No solamente es no formal. Se producen innovaciones en general sociales que tienen que ver con nuevos arreglos, como lo que contaba antes del madrinazgo y padrinazgo de semillas, con redes de provisión de semillas, arreglos cooperativos, y está basado o le prestan mucha atención a la justicia de reconocimiento, a poner en valor quienes han sido los responsables del mejoramiento de semillas a nivel histórico. ¿Cuáles son los desafíos de este sendero? Tiene barreras para escalar por dos cuestiones. En primer lugar, no tienen una intención de interactuar con el régimen, prefieren de hecho no registrar semillas ni siquiera en el registro de semillas criollas, dado a bueno, el rol histórico que ha tenido, por ejemplo, en INASE, prefieren mantenerse al margen, prefieren generar soluciones locales y no escalar, pero a su vez, si quisieran escalar, tienen algunas barreras, como por ejemplo la falta de sistematización de los aprendizajes en formas comunicables. Para conocer todo su conocimiento, es necesario conocer a esas personas, acercarse, el conocimiento está en papel y es muy difícil de replicar y realmente, bueno, expandir, escalar ese conocimiento. El último sendero es el sendero que llamó de la coproducción. El sendero de la coproducción toma problemáticas concretas, por ejemplo, en el caso de Bioleft fue en su momento la discusión alrededor del cambio de la ley de semillas, allá por 2016. Toma problemáticas concretas con, no sé si excusa, pero como una motivación para construir redes multiactor que construyen conocimiento situado. Este conocimiento está en los márgenes del conocimiento formal e informal y si bien es escalable y replicable, tiene un fuerte componente contextual y territorial. El centro está en la justicia de procedimientos, en cómo llevar adelante estos procesos, lo cual va a redundar en desafíos que voy a mencionar luego, y los resultados suelen ser innovaciones sociotécnicas que combinan cuestiones sociales con cuestiones tecnológicas, por ejemplo, el mejoramiento participativo. ¿Qué es el mejoramiento participativo? Es un modelo de innovación en semillas de desarrollar germoplasma a partir de la participación activa de actores diversos, combinando conocimiento informal con conocimiento informal, experimentando en los campos de los productores y generando conocimiento sistematizado, a veces en plataformas digitales, sobre estos procesos. ¿Cuáles son los desafíos? Los procesos son en general bastante lentos porque el foco está en el procedimiento más que en el resultado, lo cual hace que los procesos tarden más. Y muchas veces hay lo que la literatura de injusticia epistémica llama lagunas hermenéuticas. ¿Qué son esas lagunas hermenéuticas? La falta de categorías para nombrar cosas que redunda en injusticias. ¿Cómo es eso? Si miramos a la categoría de productores mejoradores, es decir, productores de semillas que hacen innovación, que seleccionan, que generan nuevas semillas, vamos a ver que tenemos que juntar dos palabras, productores mejoradores. No existe una categoría que los nombre y eso redunda, por ejemplo, en la política pública. No hay una política pública que se dirija hacia esos agentes con alto potencial innovador. Lo mismo pasa con el mejoramiento participativo. No hay una receta, no hay un modelo a seguir y eso lleva a que los procesos estén basados en ensayo y error. ¿Cuál es la contribución que quieren generar? ¿Cuál es el impacto? Bueno, tiene que ver con generar nuevas dinámicas en el régimen, con generar cambios estructurales, no necesariamente un régimen que sustituya al anterior, pero sí un arreglo de tecnologías, actores y reglas que vaya más allá de un nicho y que sea realmente institucionalizado. Dije antes que para hablar sobre potencial transformativo tenía que hablar a nivel de sistema. Bueno, yo investigué cuáles eran las barreras de cambio y ventanas de oportunidad del sistema de Argentina y las voy a mencionar a continuación. Encontré barreras al cambio de todo tipo, políticas, socioculturales, económicas, institucionales, tecnológicas y epistémicas, asociadas a la influencia de países del norte en decisiones locales, dinámicas demográficas, dinámicas
institucionales que, por ejemplo, no reconocen el trabajo de técnicos y técnicas dedicadas a trabajar en procesos colaborativos, entre otras que pueden ver en esta diapositiva. Pero nuestro país también tiene ventanas de oportunidad muy interesantes. Una de ellas es la capacidad existente en nuestro sector público de innovar. Vemos acá que, aunque en menor medida que las empresas, pero nuestro sector público es uno de los principales inscriptores en el Registro Nacional de Cultivares, y que también se focaliza en innovaciones que las empresas no están tan focalizadas y que son más diversas, por ejemplo, variedades tanto hortícolas como de cereales. A su vez, como dije antes, hay un gran interés en los investigadores y técnicos de involucrarse en estos procesos, en estos proyectos colaborativos, pese a la falta de reconocimiento institucional que enfrentan. La siguiente ventana de oportunidad tiene que ver con nuestra ley de semillas, que responde a UPOV 78 y por lo tanto no se puede patentar material vegetal en nuestro país, y el reciente registro de semillas criollas, que ahí vi a Silvana Babit, que estaba aquí, que permite la circulación formal de semillas de la agricultura familiar y que es una gran ventana de oportunidad para abordar. Bien, solo para mencionarlo, porque no puedo profundizar en él, yo seguí a uno de estos experimentos para ver cómo se convirtió en nicho, que es el nicho de las semillas abiertas, y descubrí que este nicho tiene grandes capacidades transformativas, que actualmente conecta a iniciativas de diferentes países, de más de 6 países, y solo sugiero que aumentaría sus capacidades transformativas si, además de pensar en una licencia de uso de las semillas, también reflexionara sobre cómo se producen esas semillas para evitar reproducir injusticias epistémicas. Por último, las conclusiones. Durante mi tesis yo amplié el marco de los estudios de transiciones a la sustentabilidad, incorporando nociones de justicia epistémica y de nociones de procedimientos. Amplié y operacionalicé el concepto de potencial transformativo, que es clave para estudiar transiciones en curso y muy relevante en el contexto actual. Probé empíricamente la operacionalización de ese concepto y encontré que la herramienta de análisis permite evaluar las iniciativas, pero además contribuir a la reflexión por parte de los actores sobre sus propias prácticas. Ahí también vi a uno de los entrevistados que fue quien me mencionó ese beneficio. Conecté la idea de potencial transformativo con la idea de senderos a la sustentabilidad e identifiqué 3 tipos de senderos en curso en el sector semillas de Argentina. Y con eso, con todo ese desarrollo teórico, pude aprender que existen experimentos con altas capacidades transformativas en nuestro país y que nuestro sistema tiene alto potencial de transformación si se abordan las barreras al cambio. Aprendí que se pueden producir dinámicas de injusticia si no se establecen mecanismos explícitos para legitimar el conocimiento de distintos actores, y que eso puede redundar en dificultades para cumplir con objetivos concretos y también puede redundar en la marginalización de actores a quienes se pretende apoyar. Aprendí que hay al menos 3 senderos de cambio en Argentina, y a modo de reflexión y sobre todo en el contexto tan hostil, donde tenemos cada vez más barreras al cambio, a modo de mensaje final, entiendo que más allá de identificar qué senderos existen, es necesario pensar, es momento de pensar cómo tender puentes para potenciar las capacidades de transformación de iniciativas que buscamos un sistema más justo y sustentable. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Almendra. Un aplauso. Hola a todos y todas quienes no vi. Hola, los ves a todos. Felicitaciones, muy lindo. Bueno, ahora comenzamos con el jurado con las preguntas, consultas, sugerencias. Por ejemplo, doctor Estampela, ¿puede empezar usted? Bueno, sí. Me encantó la tesis, fue en parte como un bálsamo leerlo en esta época. Quizá cayó en una mala época, ¿no? Veníamos con algunas cuestiones que trata ahí esta tesis. Veníamos encaminados, digamos, pero bueno, pasaron cosas, dijo. No, me encantó ahí por varias cuestiones. Lo que es la aproximación, si bien hay un aporte
en esto, qué es lo teórico, qué es lo empírico, qué es lo metodológico, hay otro aporte que es un poco impalpable, que es el derivado de la investigación-acción, que es estar en el territorio y estar con la gente y estar permanentemente. ¿Qué es eso? ¿Qué es más que ir a hacer una entrevista, un poco este ciclo que estamos por ahí acostumbrados, que es esto, ir, relevar saberes, masticar los saberes y luego hacer la devolución? Esto de la investigación-acción, aparte de que rompe este ciclo un poco que muchas veces queda trabado y queda en las bibliotecas, ¿no? O en internet, lugares donde no se accede, esta metodología de investigación-acción como que es instantánea, porque por ahí relevamos, todos y todas relevamos saberes, estamos compartiendo diferentes tipos de cuestiones que van más allá de lo que es académico, institucional, un poco eso. Eso me gustó verlo acá, ahí en la tesis, y me gusta un poco esto. Y también por ahí pensaba, qué bueno llevar un poco esto a lo que es la formación de una ingeniero agrónomo forestal también, ¿no? Llevarlo por ahí un poco estas problemáticas. Yo soy biólogo, pero cursé agroecología acá, entonces creo que de alguna manera se hizo en esa materia que cursé, como por ahí otras materias que cursé en naturales, que es también mechar un poco la docencia con la investigación, que se hace, digamos, en algunas materias, en algunas facultades. Acá vemos en la Universidad de La Plata, se hace, conozco poco la UNSAM por ahí, pero esto, ahí está bueno, desde la currícula, a ver dónde están las problemáticas, qué son problemáticas de gabinete, problemáticas que están en los libros, problemáticas que llevamos los docentes, o hay también problemáticas reales que están en el territorio, digamos. Eso me parece que está bueno, llevar este marco conceptual de la justicia, injusticia, llevarlo también un poco a lo que es la docencia. Bueno, y como botánico, etnobotánico, ahí, bueno, sugerí algunas cosas que eran más de forma, digamos. Creo que a mí me encantó la tesis, hay algunas cosas que se me escapan, digamos, de lo que es mi experticia, pero bueno, me encanta el tema de la semilla, no solo como un órgano de la planta en donde está el nuevo esporofito, digamos, y todo esto, sino que estamos viendo, digamos, ahí toda la historia de un pueblo, digamos. Historia de un pueblo, de diversos pueblos. No es lo mismo una semilla de maíz derivada del noreste argentino con el noroeste, una pampeana, una más andina, de una semilla generada, digamos, en una de estas empresas que estamos viendo, digamos. Ahí hay historia, hay diversos tipos de recetas, digamos, hay historias familiares que al erosionarse, como bien se menciona acá en el ámbito de la diversidad biocultural, se erosiona una semilla y se erosionan diferentes aspectos culturales. Se erosionan diferentes aspectos culturales y se erosiona toda esa variedad que hay de diferentes tipos de plantas. Eso es un aspecto que está bueno ahí a resaltar, ese carácter indisoluble de lo que es estos aspectos que fueron separados tempranamente entre las culturas y las naturalezas, digamos. Creo que eso ahí está bueno. Y bueno, no, preguntarte más por curiosidad, ahora, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que tenés pensado? Si tenés planteado una beca postdoctoral? ¿Qué línea vas a continuar de todo esto que comenzaron?
Bueno, gracias Pablo por tus palabras, me honran. Respecto del comentario de llevar esto a las aulas, quiero destacar que en la Facultad de Agronomía eso ya pasa en la Tecnicatura de Agroecología. Fuimos invitados a dar una clase junto con un productor sobre mejoramiento participativo. Tenía la foto, pero entre tantas que hay no se ve, pero eso ya está pasando y es un lujo. Así que sí, lo valoro. Respecto de qué es lo que sigue, además de dormir una siesta considerable, yo participo de Bioleft activamente, creo en el mejoramiento participativo como un camino, como un sendero de coproducción con alta potencia. Entiendo que hay mucho más diálogo para explorar entre el marco de la agroecología, el marco teórico de la agroecología con todo lo que estuve estudiando, que fue algo que no pude hacer en profundidad, pero bueno, hay contribuciones sobre el potencial transformativo desde esa perspectiva también que me interesa. Eh, que me interesa explorar. Hay este marco que generé, necesita ser testeado, necesita ser refinado. Hay otras formas de mostrar los resultados, pero también hay muchas más entrevistas e iniciativas que me quedan por hacer para mostrar en qué medida hay divergencia entre las percepciones de los investigadores, investigadoras con productores, productoras y cómo juegan esas diferencias. Hay un marco teórico también muy interesante que en Bioleft aplicamos, que es la ciencia ciudadana y que tiene que ver con la producción del conocimiento a partir de la interacción con los ciudadanos, que es muy interesante. Y después hay cuestiones, no sé, más filosóficas que me interesan de todo este marco de Donna Haraway que mencionaba, que bueno, me parece que escapan. Sí me voy a presentar a beca postdoctoral, pero también sigo trabajando en la Universidad de San Martín y en Bioleft. Bien, gracias. Gracias a vos. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Fernanda, estás muteada. Continuamos con el doctor Ordano, entonces. ¿Está presente? Sí, hola, ¿se Hola. escucha? Sí, no te Bien. vemos. Recién se congeló, parece, no se Ahí lleva bien el estamos. Sí. Google Keep. Ahora sí. Bueno, primero muchas felicitaciones, Almendra. A ver, estoy como contento, encantado de haber aprendido de tu tesis, del enfoque tan particular, mismo desde adentro, desde lo que se ve del trabajo interior, digamos, de qué proceso vienes en la construcción. eh, Pareciera una coproducción de la tesis con el marco teórico en algunos puntos. Por esto mismo que hablas de la participación, en definitiva, cómo se cruzan algunos límites cuando, bueno, hay una hegemonía o dominancia o, qué sé yo, prácticas más habituales de estandarización de la investigación y de la formación de recursos humanos para la investigación. Entonces, para lo que representaría un sistema de semillas, creo que tenés elementos globales, regionales y locales que incorporas en la tesis. Me gusta mucho que si bien como biólogo y del lado de la ecología evolutiva me gustaría ver justamente ese puente que vos decías que faltan algunas cositas de entrelazamiento, un poco más de lo cuantitativo desde el punto de vista conceptual. Veo una tesis muy sólida que tiene mucho potencial para crecer porque por esto de la, bueno, primero un diagnóstico, ¿no? De dónde estamos parados en lo filosófico y en lo empírico.
y después bueno, el tratar de abordarlo, incluso integrando cosas que, bueno, yo como biólogo, pero en la agronomía me imagino que tampoco, están incorporadas en el acervo o en el hacer cómo hacemos investigación en la formación de recursos humanos o en la academia y en cómo queremos aplicar estos sistemas a problemas que vemos. Entonces, en ese sentido, bueno, no se podría seguir hablando. Muchas felicitaciones. Quiero preguntar, digamos, consultar sobre, bueno, más allá de que tienes un amplio, o sea, lo que más quizá veo en un desafío es que hay muchos frentes abiertos, fuiste diagnosticando diferentes canales y tratar de hacer una integración de muchos puntos de vista, eh, estas también teorías, lo voy a decir entre comillas, como más de la socioecología o de las ciencias ambientales eh, para la construcción de la tesis. ¿Cómo planeas o digamos qué idea tienes de qué cosas deberían o podrían ser prioritarias desde tu punto de vista para investigar en ese abanico que tenés? Bueno, si yo me voy por la justicia epistémica, tengo cositas que mejorar en el sistema y hay un potencial transformativo en solo ese aspecto. Me da la impresión que en la matriz o digamos en la construcción de matrices de este tipo de cosas como de casillero, uno termina compartimentalizando y bueno, en un momento tienes que decir, bueno, ¿cómo lo voy a integrar? ¿Qué me voy a ir por un modelo de sistemas complejos? O voy a seguir en este aspecto, lo voy a resolver con esto puntual, en este otro voy a ir por teoría global. A mí eso me pareció que pudo haber generado una tensión con T y S entre las decisiones sobre lo que uno tiene que poner energía, por dónde me voy, ¿no? Entonces, ahora que ya has integrado esa tesis y que no me quiero imaginar el intríngulo y duro de hacer ese ejercicio, ¿cómo vas a hacer de aquí a futuro y cuál es tu sensación así de, de boca de horno para continuar con tu camino, que dice, bueno, yo sigo tanto en la universidad, en el ámbito académico, en BioLef, que es un ámbito un poco más de transición, y en la búsqueda del nuevo horizonte de la beca postdoctoral. Un poco lo ha charlado, pero me gustaría esta historia de la tensión entre la integración y esa toma de decisiones de las rutas académicas. Muchas gracias, Mariano. Bueno, es una pregunta difícil y no sé si tengo como una respuesta en este momento. Hay dos cuestiones que me interesan que tienen que ver con la prueba de este marco y ver realmente cuáles son, tanto a nivel empírico como a nivel teórico y metodológico, las falencias o las partes que hay que focalizar. En lo personal, por un trabajo que estoy haciendo ahora, acompañando procesos de evaluación participativa en un proyecto de CGR, de FAO, estoy muy interesada en ver cómo dialoga realmente la cuestión de la participación y la cuestión de la justicia con la obtención de resultados técnicos, con resultados que puedan ser comunicables, porque uno de los desafíos que tienen estas experiencias, acá veo muchos compañeros y compañeras, es realmente poder obtener resultados que sean técnicamente robustos. La robustez científica en el sentido más clásico de lo científico es algo en lo que me interesa trabajar, qué mecanismos pueden afinar
la producción de resultados científicos, ya puede ser a través del marco de ciencia ciudadana, pero ¿qué mecanismos pueden conciliar un poco la cuestión técnica y la generación de respuestas sin descuidar la participación y la justicia? No sé si es eso lo que me preguntabas, Mariano, si estoy bien. Sí, sí, estás bien. Ah, bueno. Gracias. Gracias. Bueno, por mí es suficiente. No sé, doy lugar a A Ramón, sí, la esa. siguiente persona. ¿Quién le toca? Bueno, bien, quedé para lo último. Bien, bueno, en principio, bueno, no voy a no voy a decir cosas distintas en relación a lo que dijeron los evaluadores anteriores. Una enorme felicitación por la tesis, la verdad que un trabajo, una tarea muy grande, se nota que hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación y involucramiento con la tarea, bueno, con tu tarea, que entiendo que es tu tarea de trabajo en Biolef, tu tarea en el tesis doctoral, y creo que ahí has generado, bueno, un aporte muy importante, ¿no? Me parece que, en principio, uno lo que busca de una tesis doctoral es, bueno, cuál es el aporte al conocimiento que genera, y creo que tu tesis es una tesis necesaria, una tesis fundamental, porque claramente aporta a un conocimiento bueno, que realmente lo estamos necesitando, ¿no? En el sentido, cuando vos planteabas el diagnóstico de la situación de la semilla, pero podemos hacer un diagnóstico similar a una temática que me toca más cercana, que es la agroecología, que son experiencias que hay, experiencias que, bueno, son los casos que vos tomaste y otros casos con los que trabajás, que son casos que, bueno, un poco están disputando o están discutiendo, o de alguna manera son elementos instituyentes o transformadores en relación a un contexto muy complejo y que, bueno, que obviamente se necesita generar conocimiento y aporte de conocimiento para pensar en procesos de transformación. Entonces, bueno, ahí la experiencia y el aporte que has hecho en relación a esto del trabajo del potencial transformador, la necesidad de que eso genere impacto y se desarrolle también con tu trabajo, o sea que también es el trabajo o el aporte del conocimiento científico, también con otros tipos de conocimientos y las tareas que se están desarrollando en las organizaciones en relación a esta temática, creo que está bueno porque, bueno, intentan aportar a que esto crezca, se potencie, escale de alguna manera, o sea, la necesidad del escalamiento en esto creo que es algo necesario y bueno, tu tesis en ese marco creo bueno, que aporta en esa situación, ¿no? Bueno, en principio, eso, bueno, ahí me gustó mucho la idea de la contribución tanto teórica como metodológica y empírica. Creo que ahí has abordado una gran dimensión de una complejidad tan grande y lo hayas podido abordar desde estos aspectos. Me parece realmente súper interesante. También este marco teórico creo que fue muy acertado, el marco teórico de la perspectiva multilineal, de Gales, creo que fue acorde y fue adecuado a esta cuestión, y el tema del trabajo de los nichos creo que fue algo realmente muy interesante, ¿no? O sea, creo que ese marco teórico realmente aporta mucho a poder entender la problemática y también aporta también bueno, a buscar una solución o buscar alternativas a la temática. Así que me parece que en este caso creo que bueno, creo que muy adecuado. Bueno, por otro lado, algo que comentó otros habladores, o sea, que has trabajado, me llamó mucho la atención cuando empezaste, dijiste que trabajaste 6, 7 años con investigación y acción participativa. Creo que eso es un reconocimiento y creo que eso efectivamente se da en el marco de la tesis, y creo que está bien desarrollado. Y nada, y comentar dos cuestiones finales, digo, en relación a la tesis. Al principio, cuando la leí, bueno, me gustó mucho la información, por ahí
había algunas cuestiones que por ahí las veía como que me pareció que estaban un poco desorganizadas, y después creo que con la segunda versión tuve la posibilidad de volver a leerla y realmente, bueno, me quedó clarísimo, o sea, la leí de una, así que la verdad que también muy bien esa tarea también de poder, ¿cómo se llama? De poder tomar en cuenta algunas sugerencias que te habíamos hecho en relación a estas cuestiones. Así que, bueno, en principio eso. Bueno, y para no ser menos, tengo que hacer alguna pregunta también, así que, bueno, porque son todos flores. No, también es flores, o sea, pero me gustaría, porque no lo mencioné, pero voy a preguntar porque no lo mencionaste, o al menos o se me pasó en la exposición, y quisiera que lo digas, digo, o sea, concretamente, que tiene que ver con la hipótesis del trabajo. O sea, ¿cuál fue la hipótesis que te planteaste inicialmente? Y después de haber elaborado la tesis, ¿cuáles son tus conclusiones en relación a esta hipótesis? Creo que eso, creo que es importante decirlo, y como para un poco coronar un poco la propuesta. Gracias, Ramón. Gracias, de verdad, gracias a los tres por los comentarios que me hicieron en la primera entrega, incluso con Mariano por darse el tiempo de ayudarme, de asentarnos y ayudarme a comprender eso. Muchas gracias. Mi hipótesis tenía que ver con la posibilidad de la integración del marco de la coproducción explícitamente en el marco de las transiciones para comprender, tanto para, perdón, voy a empezar de nuevo. Mi hipótesis era que la coproducción integrada al marco de transiciones podía ser potente para comprender tanto mejor los procesos de producción de conocimiento como para aportar a mejorarlos. Era como una hipótesis con una cuestión teórica, pero también con una cuestión material. Y me parece que a lo largo de la tesis y a lo largo de lo que presenté hoy, eso queda absolutamente comprobado. La coproducción como marco teórico, metodológico, pero también político, contribuye a dar cuenta primero del conocimiento como algo inherentemente coproducido, como por la necesidad de producir nuevo conocimiento que exceda lo puramente académico o lo puramente local, sino conocimiento que sea situado, que responda a necesidades contextuales, con métodos participativos que excedan el diagnóstico, que es un problema que tenemos quienes trabajamos en participación-acción, que muchas veces las herramientas que tenemos nos ayudan a diagnosticar, pero luego generar soluciones accionables es bastante más complejo. El marco que propone Josie Chambers de generar diagnósticos a partir de las percepciones de los propios actores. Aquí lo veo a Cristian, a quien le agradezco muchísimo toda la participación en mi tesis y acompañarme acá también. Cristian es parte del proyecto de Tomate Criollo y yo no le puedo decir un diagnóstico sobre su práctica, digamos. Entonces, tener herramientas concretas para dialogar con los actores, para poder identificar dinámicas de injusticia que no son responsabilidad de un actor en particular, sino que vienen de dinámicas sistémicas encarnadas a lo largo de siglos de historia, y poder lograr que la investigación sea una excusa para la reflexión sobre las prácticas de manera conjunta. Me parece que se comprueba ampliamente el potencial de este marco integrador. Bien. Ramón, ¿estás conforme? Bien. Perfecto. Bueno, ya han presentado todas sus dudas al jurado, así que los directores, Anabel Marín, ¿querés dar tu opinión? O Patrick. No los Primero quiero veo. felicitar. Sí, bueno, brevemente, muy breve, felicitar a Almendra, hizo una presentación maravillosa y su tesis. Segundo, decir que, bueno, agradecerle el enorme aprendizaje que ha sido supervisarla y estar gran parte o parte del camino con ella en este proyecto. Y segundo, para los jurados, pedir que le pongan la nota máxima, porque veo que hay muchos elogios y creo que se apreció enormemente el trabajo de Almendra y creo que se merece la nota máxima. Gracias. Gracias. Patrick. Gracias. No. Bueno, felicitar a Almendra. Yo solo quiero mencionar una cosa, que
lo que mucha gente hace en un doctorado es tomar un marco conceptual y aplicarlo a una nueva área empírica, y esa es la novedad. Pero me parece que lo que hiciste, Almendra, es mucho más ambicioso y interesante, y en el sentido de, identificaste un problema con este multidisciplinario cuerpo de trabajo sobre transiciones de sostenibilidad. Trajiste otras literaturas y desarrolló un metodólogo basado en este como framework más rico y bueno, felicitanos. Mucha gente no hace esto. Sí, es cierto. ¿Puedo decir algo, Fernanda? Lo hice porque me obligaron. Me obligaron. Pero salió años. bárbaro, te digo, te salió bárbaro. Bueno, ahora sí, un aplauso. Gracias. Te felicito, Almendra. Bueno, ahora voy a conformar una sala para invitar al jurado. Ahora los voy a invitar. Deben unos segundos. No dijimos nada. Va a ser la lectura el doctor Estampela. Bien, bueno. Bueno, acta número 126, en la ciudad de La Plata, el 17 de diciembre de 2024, a las 13 horas, se reúnen el doctor Pablo César Estampela, el doctor Mariano Andrés Ordano y el doctor Ramón Isidro Ciesa, presentes por videoconferencia, miembros del jurado evaluador de la tesis doctoral de la ingeniera agrónoma Almendra Kremaski, con la presidencia de la secretaria de posgrado y capacitación a distancia, doctora Fernanda Gaspari. El jurado procedió a la sustanciación de la defensa oral y pública de la tesis titulada Transiciones a la sustentabilidad en el sector semillas de Argentina, con la dirección de la doctora Anabela Marín, la codirección del doctor Patrick Van Swanenberg, y como asesor académico el profesor ingeniero agrónomo Daniel Scaturice. La ingeniera agrónoma Kremaski expuso clara y precisamente los contenidos relativos a la tesis entregada, el poder de síntesis empleado para resumir un trabajo complejo con varias aristas conceptuales y con imágenes con diseño de calidad que ayudaron a una clara interpretación de una problemática compleja. Se destaca el abordaje novedoso y amplio sobre la transición hacia la sustentabilidad del sistema de semillas, haciendo énfasis en el potencial transformativo de los distintos estudios de caso con basamento en una hipótesis de coproducción y la integración de diferentes aproximaciones epistémicas, así como también el desarrollo de métodos de investigación-acción, identificando limitaciones y oportunidades para la transición sustentable. Finalmente, respondió satisfactoriamente a las preguntas generadas por el jurado, demostrando potencial para continuar el diálogo de manera amena. Por ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del reglamento de la carrera de doctorado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, se propone la calificación de 10 sobresaliente. Muy bien. Felicitaciones, Almendra. Felicitaciones, Almendra. Gracias a los jurados. Gracias bueno. A los jurados, a la facultad, a mis compañeros, mis directores, mis compañeras, mis amigas de toda la vida. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, muy merecido. Bueno, muchas gracias a todos, a Almendra por la tesis tan buena que generó, a sus directores, al jurado y a todas las visitas que tenemos acá, que hay un montón de gente. Gracias por el acompañamiento. Bueno, cerramos el acta. Bárbaro. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias.